Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo, brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, verdaderamente le damos infinitas gracias a Dios que nos permite una vez más reunirnos en torno al banquete de su palabra y en torno al banquete de su Eucaristía. Precisamente es en la Eucaristía donde encontramos todo lo necesario para poder realizar nuestra vocación cristiana, para poder responderle al Señor con toda fidelidad, haciendo su voluntad. Y como nos lo dirán las lecturas de la palabra de Dios de este día, el deseo de Dios, lo que Dios quiere de nosotros es que amemos como Él, que amemos sin medida. Y aquí en la Eucaristía encontramos precisamente la fuerza para amar, la fuerza para hacer aquello que Dios desea verdaderamente de nosotros. Por eso dispongámonos para celebrar esta Santísima Eucaristía, reconociendo que somos pecadores y que en todo momento estamos necesitados de la gracia, de la luz y de la misericordia del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman,
Infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Ruth. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá, y un hombre de Belén llamado Elimelec se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus 2 hijos a la región de Moab. Murió Elimelec y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus 2 nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: vuélvase cada una a casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar y Orpá besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo, pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alabaré al Señor toda mi vida. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabaré al Señor toda mi vida. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alabaré al Señor toda mi vida. A la viuda y al huérfano sustenta y transforma los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Alabaré al Señor toda mi vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, hoy el Evangelio correspondiente a este día inicia de una manera muy sugestiva, porque vean que entre los fariseos y los saduceos, estos dos grupos religiosos que existían en la época de Jesús, había una cierta rivalidad. Y resulta que, como lo escuchábamos al inicio del Evangelio, los saduceos intentaron poner a Jesús a prueba y resulta que Jesús terminó por dejarlos callados. Y entonces ahora viene el turno de los fariseos, a ver si los fariseos lo logran. Pero como en otro momento les he recordado, es que ni los fariseos ni los saduceos pudieron percibir, precisamente por la cerrazón de su corazón y de su mente, que delante de ellos estaba ni más ni menos que la sabiduría misma del Padre, la revelación definitiva del Padre, que es Jesucristo. Y entonces los fariseos, intentando pasarse de listos, entonces le lanzan a Jesús hoy esta pregunta: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?
Y fíjense que para nosotros los cristianos esto es importantísimo que lo tengamos presente. Fíjense que yo tengo la seguridad que a cualquiera de nosotros cristianos nos preguntan cuál es el mandamiento más grande de la ley y no tenemos reparo inmediatamente en decir que es el mandamiento del amor, que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Claro, para nosotros los cristianos esto está claro, pero resulta que por eso es que nos tenemos que preguntar en qué consiste la trampa. Y la trampa consiste en esto, porque resulta que ya para la época de Jesús, las escuelas rabínicas, los doctores de la ley, y no perdamos de vista que el que le hace la pregunta hoy a Jesús es un doctor de la ley. Ya para la época de Jesús, las escuelas rabínicas que enseñaban la ley y la transmitían, y también los fariseos, resulta que en el escrúpulo, óiganme esto, en el escrúpulo de cumplir los 10 mandamientos y cumplir la ley de Moisés que se encuentra en el libro del Deuteronomio, entonces en ese escrúpulo de cumplir la ley al pie de la letra y que no faltara absolutamente nada, que no hubiera portillo que se pudiera quedar abierto para cumplir la ley al pie de la letra, entonces fueron haciendo esto. Escúchenme, de los 10 mandamientos y de la ley de Moisés en el libro del Deuteronomio, entonces fueron hilando más de la cuenta, y resulta que ya para la época de Jesús, para poder entonces uno estar seguro de que uno era cumplidor de la ley, entonces habían sacado, óiganme esto, 613 preceptos y normas para uno poder estar seguro de que uno estaba cumpliendo la ley de Dios y la ley de Moisés en el Deuteronomio. Ahora sí, 613 normas y preceptos. Vean esto, en esto consiste la trampa de la pregunta de hoy, porque entre 613 normas y preceptos, claro, le preguntan a usted cuál es el mandamiento más grande de la ley y facilitico usted se desorienta entre tanta norma y precepto, claro. Y resulta entonces que ante esto, y no lo podemos olvidar, que resulta que Jesucristo ha venido precisamente para revelarnos a nosotros en todo su esplendor el designio del Padre sobre nosotros. Vean que Jesús en el mismo Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña, Jesús nos dice esta frase: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. No, yo lo que he venido es a darles plenitud. Y precisamente hoy nos estamos encontrando a Jesús en la respuesta que le da a este doctor de la ley, en qué consiste esta plenitud, sin abolir la ley y los profetas. Y vean qué curioso esto, porque vean que Jesús, para responderle al doctor de la ley,
Entonces Jesús le responde y le responde precisamente con la ley. Porque resulta que no era para el pueblo de Israel, el mandamiento del amor no era una novedad. Y es más, la prueba la tenemos hoy en el Evangelio, claro. Porque vean que Jesús se vuelve y le dice al maestro de la ley: el primero de los mandamientos, el primero, precisamente es la oración que todos los judíos rezaban 3 veces al día. El Shema Israel, eso lo rezaban 3 veces al día. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, y únicamente a Él lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto lo rezaban los judíos 3 veces al día. O sea, tenían claridad de que el amor a Dios estaba en el primerísimo lugar de la existencia. Nada más que Jesús a este mandamiento, que es el primero, Jesús le agrega el segundo, y dice Jesús que este segundo mandamiento es semejante al primero, o sea, lo pone en el mismo lugar, al mismo nivel, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y déjenme y les cuento una cosa. Fíjense que esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo, esta frase no es una novedad del Nuevo Testamento. Esa frase estaba en el libro del Levítico, en el capítulo 14. Claro, ya desde el Antiguo Testamento ya se nos había dicho que había que amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo en el primer lugar de la vida, y que había que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Claro, pero entre 613 normas y preceptos, claro, era muy fácil desorientarse y ponerse entonces uno a buscar qué era realmente lo más importante entre aquel montón de normas y preceptos. Claro, y entonces Jesús hoy en el Evangelio hace una cosa importantísima con nosotros, que nosotros tenemos que llevar, nosotros los cristianos tenemos que llevarlo grabado en el corazón, que precisamente lo que Dios quiere de nosotros, lo fundamental de nuestra existencia, de nuestra fe cristiana, es el amor. El amor en primerísimo lugar dirigido hacia Dios. Él en el primer lugar de la vida. Toda nuestra vida tiene que girar alrededor del amor de Dios. Y vean esto, porque también tenemos que amar al prójimo, y Jesús nos lo dijo, que este mandamiento del prójimo es semejante al primero. Entonces, nuestra preocupación no puede ser únicamente en amar a Dios, sino también, al mismo tiempo, en amar al prójimo. Pero se dieron cuenta que Jesús nos recuerda que ese amor al prójimo tiene una medida, y la medida es esta: como nos amamos a nosotros mismos. Y yo tengo la impresión que en nuestra vida, claro, siempre tenemos la tentación de ser nosotros los primeros absolutamente en todo. Y entonces, así como nos buscamos a nosotros mismos, nos cuidamos, en síntesis, nos amamos, así con ese calibre y con esa intensidad, así tenemos que amar al prójimo. Claro,
Y fíjense que esta revelación que nos hace Jesucristo, y lo recuerdo una vez más, que no vino a abolir nada de lo que ya se había dicho, no lo vino a abolir, sino que vino a darle plenitud. Y la plenitud consiste en esto, claro, en que resulta que lo que tiene que estar en primer lugar, nuestra preocupación constante, es en el amor. Y resulta que si nosotros estamos preocupados en amar, inmediatamente estamos cumpliendo y viviendo todo lo demás. Claro, precisamente en esto consiste la revelación que Jesús hoy nos está haciendo. Claro, por eso San Agustín, consciente de esto, allá por el siglo IV, por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, porque si estás preocupado en amar a Dios y en amar al otro, así como te amas a ti mismo, entonces estás cumpliendo toda la ley y los profetas. ¿Se dieron cuenta qué síntesis más campeona que nos hizo Jesús? Y resulta que tenemos que darle muchísimas gracias al doctor de la ley y a los fariseos que quisieron ponerle una trampa a Jesús, porque gracias a esa pregunta con trampa, Jesús nos dejó bien claro a todos los que intentamos ser discípulos de Él, imitadores de Él, que esto es lo que Dios quiere de nosotros y que si nosotros estamos amando, estamos entonces haciendo, vean cómo lo voy a decir, estamos haciendo la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Y por una razón que no podemos perder de vista, porque resulta que el amor, nos explica San Juan en su primera carta, el amor consiste en que Dios nos amó primero. En esto consiste el amor, dice San Juan, en que fue que Dios nos amó primero. Y resulta que entre tantos actos y obras amorosas de Dios por nosotros, la más sublime de todas es que envió a su Hijo único, el Hijo que Él ama, el Hijo de su amor, lo envió para rescatarnos a nosotros. Y entonces a nosotros no nos puede quedar en ningún momento duda alguna de que Dios es el primero que nos ha amado a nosotros, que salió a nuestro encuentro para ofrecernos su amor, la vida que tenemos, todo lo que nosotros en esta vida disfrutamos, absolutamente todo esto es expresión del amor de Dios, claro, con una expresión acabada en enviarnos a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación, para que nosotros alcancemos la vida eterna al final, claro. Y entonces, si nosotros pasamos por esta vida, nosotros pasamos amando, o sea, ya nos quedó claro, haciendo la voluntad de Dios. Fíjense que lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios constantemente, yo quiero ir al cielo. Si nosotros pasamos aquí amando, lo que le estamos diciendo en el fondo a Dios, yo quiero hacer tu voluntad y quiero ir al cielo. Claro, porque resulta que si alguien me pregunta a mi padre, ¿y qué vamos a ir a hacer al cielo? Toda la eternidad. De ahí vamos a estar con Dios y Dios es amor. Y entonces lo que vamos a hacer ahí es amar. Entonces, si no supimos amar aquí, quiere decir que entonces no queríamos ir allá. Claro, porque allá lo que se hace es amar, y eternamente y de manera perfecta. Amar aquí es decirle a Dios, quiero ir al cielo. Por eso ya estoy ensayando aquí en la tierra lo que vamos a vivir eternamente en el cielo.
Claro, porque en el cielo se vive de amor. Y entonces también el que ama no queda nunca defraudado. El que ama de manera, así como Dios nos ama a nosotros, que nos ama de manera generosa, sin límites y sin medida, el que ama de esa manera no queda jamás sin recompensa. Claro, vean que hoy tenemos en la primera lectura un ejemplo de esto. Vean lo que pasa en la primera lectura. Hoy apareció Ruth en la primera lectura. Y resulta que Ruth era una extranjera, era una mujer moabita que se había casado con un hijo de Noemí. Y resulta que, vean lo que hace esta mujer pagana y extranjera. Y aquí nos tiene que llamar la atención un detalle. Se dieron cuenta cómo amaba a su suegra, cosa que a veces no es tan espontáneo, pero amaba a su suegra, y amaba a su suegra por una razón, porque su suegra se había comportado con ella como una madre. Y vean que ya en el momento en que Noemí decidió regresar a Belén, a su tierra, vean que la otra nuera sí se fue, pero Ruth no pudo. Amaba tanto a su suegra, vean qué hermoso esto, amaba tanto a su suegra que no fue capaz de dejarla. Y las palabras que le dice Ruth a Noemí son entrañables. Por ti, porque te quiero tanto, soy capaz de dejar mi tierra, dejar mis dioses, y de aquí en adelante tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Se dieron cuenta? Vean el ejemplo que le había dado Noemí de cómo vivía su fe, que hasta contagió a su nuera. Y el amor nunca queda sin recompensa, porque les voy a contar una cosa y con esto termino. ¿Ustedes saben quién es Ruth? Fíjense, cuando tengan un tiempito, fíjense en el principio del Evangelio de Mateo y se fijan en la genealogía de Jesús. Resulta que Ruth aparece en la genealogía de Jesús. Es familia según la carne de Jesús, porque resulta que Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David. Una extranjera, una pagana, porque el amor no queda nunca sin recompensa. Que precisamente esto nos impulse a nosotros a hacer la voluntad de Dios en todos los momentos de la vida, impulsados, eso sí, por la fuerza que recibimos aquí en la Eucaristía, porque en la Eucaristía recibimos la fuerza del amor que es Dios mismo. Que así sea. Amén. Oremos a Dios que nos ama incondicionalmente. Por eso digámosle: aumenta nuestra caridad, Señor. Aumenta nuestra caridad, Señor. Para que los pastores nos animen en el camino de la caridad, oremos. Aumenta nuestra caridad, Señor. Para que los gobernantes no excluyan a Dios de sus planes, oremos. Aumenta nuestra caridad, Señor. Para que los pobres encuentren en la iglesia el auxilio de Dios, oremos. Aumenta nuestra caridad, Señor. Para que nosotros vivamos auténticamente la amistad, oremos. Aumenta nuestra caridad, Señor. Padre, concédenos lo que necesitamos y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si yo no tengo amor, yo nada soy.
soy, Señor, si yo no tengo amor. Yo nada soy, Señor. El amor es compasivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael y su obispo auxiliar Daniel Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Panis vivus vitam prestan somni, presta mementi te vivere, et eis Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. Los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor.
está el Señor. Invitados a la mesa del banquete del Señor, recordamos su mandato de vivir en el amor. Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que Él nos da, y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad de amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad de amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros.